A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos este jueves 4 de agosto del año 2022 a este Contigo Liberalmente, un programa de mi amiga Claudia Macero y que el día de hoy tengo la oportunidad de conducir. Para comenzar, vamos con los créditos y en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Malala Nogales, Yay Pacheco Cova y Justo Navarro, en los controles José Gregorio González. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Radio Caracas Radio y seguirnos en @RCR750. También me pueden seguir en mis redes sociales, en todas como @wperdomo. El día de hoy, pues tenemos un día bastante noticioso, muchas cosas han pasado en las últimas horas. Antes de iniciar con el programa, también quisiera recordarles a nuestros amigos y aliados, específicamente de Habib's Cakes. Recuerden poner a disfrutar su paladar con Habib's Cakes, pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahoria, marmoleada, pay de limón, tres leches, tiramisú, bien me sabe, quesillo en todas sus versiones, pinonos de chocolate o arequipe, suspiros y mucho más. Todo esto en Habib's Cakes. Recordemos que nuestros amigos de Habib's Cakes cuentan con delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas. Pueden contactarlos a través de @habib's-cakes en Instagram o a través del 0412-610-0838. Y recuerden que con Habib's Cakes ustedes compran felicidad y ellos les dan amor. También quisiera recordarles a nuestros amigos de Paraíso Dental. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, sí, como ustedes lo están escuchando. Tenemos todas las especialidades en un solo lugar. Tratamientos de restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas y saludables de Venezuela. Lo mejor es que tienen precios accesibles con los mejores materiales del mercado porque son el Paraíso Dental. Ellos están ubicados en la Plaza Madariaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, Consultorio Paraíso Dental. Comunícate con ellos a través del 0212-481-9776 o a través del 0424-320-4222. También lo pueden seguir a través de las redes sociales como @doctora sonrisa DM y @paraíso dental. Recuerden que este es el Paraíso Dental en Caracas. Ahora sí, ya vamos a entrar un poco en materia de lo que está ocurriendo en Venezuela y en el mundo. Para ello, pues el día de hoy vamos a tener un programa bastante especial en el que vamos a estar hablando sobre las últimas decisiones del régimen de Nicolás Maduro con respecto a nuestro territorio y cómo se ha venido violando la soberanía y la constitución de nuestro país. Más adelante voy a tratar de hacer una especie de editorial con respecto a este tema, ya cuando lo vayamos a hablar, que lo vamos a estar conversando con Pedro Ruchurtu. Vamos a estar analizando este tema, pero creo que es importante rescatar cómo, a pesar de que se habla de independencia, a pesar de que se hablan tantas cosas en nuestro país, de una supuesta mejoría económica y todo esto, no nos estamos dando cuenta de que parte de nuestro territorio está siendo comprometido. Para hablar sobre eso, para informarles sobre lo que está pasando, ya les he comentado que vamos a tener a Pedro más adelante. También una información de última hora, muy lamentable, que quisiera comentarles, es que Juan Requesens se ha convertido en otro preso político y ha sido condenado a 8 años de prisión por el supuesto intento de magnicidio. El diputado de la Asamblea Nacional electa en el 2015, esto lo reseña el Nacional, fue detenido el 7 de agosto de 2018 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que lo trasladaron a su sede del Helicoide. Su equipo de abogados y familiares denunciaron violaciones de sus derechos humanos y al debido proceso. Hora antes de su aprehensión, dio un crudo discurso en el que rechazó la represión, los crímenes en las protestas, las precarias condiciones de los venezolanos y pidió un cambio de régimen en Venezuela. Todos recordamos aquel discurso de Juan Requesens. Desde aquí yo quisiera enviar mi solidaridad con su familia, con sus amigos y con Juan por pues, lo que está viviendo. Desde hace tiempo ya estaba
detenido, pero hoy pues es oficial que fue condenado a 8 años de prisión, otro preso político en Venezuela. Muy lamentable, un joven que tiene mucho futuro y que pues hoy el régimen nuevamente lo secuestra y además hace esta condenatoria en su contra. También comentarles que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 43 protestas durante los primeros 3 días del mes de agosto. La ONG detalló que los días lunes y martes tuvieron lugar 30 manifestaciones en al menos 16 estados del país, mientras que el miércoles hasta las 8:30 de la noche se contabilizaron 13 protestas en 9 estados. Esto, como ya les comentaba anteriormente, en medio de un contexto en el que se habla de una supuesta mejoría económica, en la que se habla de que Venezuela está avanzando, en la que se habla de una supuesta normalidad, pero el observatorio ha registrado que los ciudadanos siguen protestando, 43 protestas, repito, en los primeros 3 días del mes de agosto. De acuerdo con los datos de la organización, se trata de 4 manifestaciones menos que las que se dieron durante los primeros 3 días del mes pasado, cuando computaron 47 acciones de protestas en todo el territorio nacional. De igual forma, el observatorio explicó que las exigencias de los manifestantes en estos 3 días transcurridos estuvieron relacionadas con vivienda, seguridad social, educación y derechos laborales. También hemos visto a los maestros y a los trabajadores protestar en el centro de Caracas exigiendo mejoras en sus salarios y en sus condiciones de vida. El miércoles 1 millar de docentes, empleados públicos y jubilados venezolanos protestaron en el centro de Caracas para exigir pagos pendientes, así como que se respeten sus derechos contractuales. Lo hicieron en una movilización que denominaron la Marcha de las Ollas Vacías. Con ollas y cucharas, los manifestantes caminaron parte del centro de Caracas hasta llegar a la sede del Ministerio del Trabajo, donde una comisión consignó un documento en rechazo a un instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, que contempla la reducción de varios beneficios y en rechazo al pago incompleto de su bono vacacional. La semana pasada, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ya había publicado un informe en el que indicó que en Venezuela se registraron 3.892 protestas durante el primer semestre del año 2022, es decir, un promedio de 22 protestas diarias, y lo que supone un incremento de 15% respecto al mismo periodo durante 2021, cuando se documentaron 3.393 manifestaciones. Esto lo que nos quiere decir es que verdaderamente los venezolanos se mantienen exigiendo mejoras en sus condiciones de vida y exigiendo un mejor país, ¿no? Sobre esto ya les he comentado que vamos a estar conversando. Pero bueno, dentro de toda esta situación que estamos viviendo los venezolanos, también hay algunos venezolanos que se mantienen de pie, que se mantienen trabajando, luchando, y ese es el caso de Diego González, que es mi primer invitado del día de hoy, que lo pueden conseguir en las redes sociales como Diego de Clover. Diego es un joven venezolano cantante, se ha hecho tendencia en las redes sociales, pero además, según el Latin Mara, es el cantante revelación de este año. Para ello lo he invitado el día de hoy para conocer sus sueños, sus ilusiones, cómo va esa carrera, porque si ustedes lo ven, eso es un niñito que no ha dejado de soñar y que poco a poco sus sueños se han ido cumpliendo. No sé si ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido al programa. Hola, William, ¿cómo estás? Feliz tarde. Muy bien, muchas gracias por acompañarme. A ver, Diego, cantante revelación del año 2022. ¿Cómo te has sentido con ese cargo y con ese gran reconocimiento que te ha dado el Latin Mara? Bueno, hasta ahora súper contento y súper agradecido por esta excelente nominación. Y agradecido con todo el público que ha atendido el llamado de la página Latin Mara Internacional, demostrándome su apoyo, cariño y tanto amor hacia mi carrera y apoyando esa nominación de Artista Revelación Urbano del Año. Ahora, Diego, yo estuve viendo un poco tus redes sociales, ¿no? Y me encontré por ahí que eres un niño, o sea, todavía estás pequeño, pero eso no ha sido una limitante para soñar. Entiendo que te has formado en la música, entiendo que has formado parte de lo que es la música en nuestro país. Y quisiera preguntarte, ¿cómo siendo tan joven
puedes seguir soñando y qué mensaje le envías a los niños que hoy están como tú, quizás en su casa y que tienen los mismos sueños que tú, pero que tienen miedo a dar ese paso adelante? Bueno, quiero decirles que yo apenas tengo 17 años, verdaderamente apenas estoy comenzando a vivir la vida y quiero mandarle un mensaje a todos esos jóvenes, aprovechar y decirles que ellos son realmente el futuro de la música, tanto como receptivamente a nivel de público como a nivel de talento, porque realmente en la sociedad hay tanto talento oculto que quizás no se muestra por problemas monetarios, problemas de seguridad, de que tal vez tengan pena, de tal vez les dé pena mostrar su talento al público y déjenme decirles que quizás nunca es tarde, que nada pierden con intentarlo. Es mejor decir que lo intentaste y que tal vez por X razón no pudiste lograrlo, pero lo intentaste. Entonces mi mensaje es: inténtelo, no tengan miedo, no existen límites, no pongan barreras o límites que solamente ponen su imaginación, porque es que la música es algo muy bonito. Créanme que ya una vez que ya estén dentro del mundo musical, dentro del ámbito musical, ya verán la vida de otra manera. Y créanme que es algo demasiado bonito. De verdad, a los jóvenes les digo: toda persona que quiera ser músico, toda persona que quiera hacer música, hágalo, porque como joven me identifico como el futuro del género. Ahora, Diego, por ahí están comentando a través de las redes sociales, comentaba un joven que se llama Brian Ayala que te conoce. Yo conozco también a Brian y sé que han compartido, ¿no?, en algunos escenarios. Pero tú has dado, digamos, un cambio en lo que es el género musical al que te dedicabas, porque entiendo que Brian es trombonista, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cómo hiciste, ¿no?, para cambiar un poco de lo que venías haciendo y de lo que fue tu formación para dedicarte al género urbano, y cómo tomar esa decisión? Que a lo mejor hoy en día hay gente que te está escuchando en alguna academia de música o en la orquesta sinfónica y piensa, bueno, ¿cómo puedo pasar de lo sinfónico a algo mucho más urbano? Bueno, no fue algo complicado, fue una decisión que tomé hace muchísimo tiempo, porque yo formaba parte orgullosamente del sistema de orquestas de Venezuela. De hecho, el año pasado formé parte de la orquesta más grande del mundo, llevando a Venezuela, trayendo a Venezuela el récord Guinness de la orquesta más grande del mundo, con aproximadamente 8.600 músicos. Entonces, la música clásica como tal, la orquesta sinfónica, es algo que perdura en este ámbito artístico, aunque ya no lo practico como antes. De hecho, yo antes era un artista salsero, alguien que empezó con la música, pero con el género de salsa. Me fue muy bien, compartí con exponentes salseros internacionales, canté con Willy González en 2019, con Maelo Roger en 2020. En 2021 canté con Alex de Castro. De hecho, este 27 de agosto tengo que cantar con Miles Peñas el 23 de enero, en el estacionamiento del Sport Sala Show. Pero fue el público quien me incentivó a cantar urbano, y no fue un urbano que era tan afincado, de hecho, como el género de reggaetón, o sea, de lleno, como decirte Bad Bunny, Nicky Jam, J Balvin. Fue algo como intentando rescatar esa música de antes, ese género de antes, ese estilo de música de antes, estilo Chirinacho, Mi Niña Bonita, cosas así, que al público trajeron recuerdos y les gustó, ¿sabes? Y pues el tema tendencia en Argentina, México, España, Chile, Colombia y Venezuela. De hecho, mi tema promocional hoy día tiene 415.000 vistas, y con el favor de Dios espero a todo el público oyente que me está viendo y a todo el que me apoya, que este año, Dios mediante, lleguemos a las 500.000, al 500.000. Claro. Claro que sí, claro que sí. Ya saben, aquellos que todavía no han escuchado a Diego, vayan a sus redes sociales. Su Instagram es @DiegoDeClover. Allí pueden seguir su trabajo, pueden ver su tema promocional. Diego, me comentabas que habías participado en lo que fue la orquesta más grande del mundo, que le dio a Venezuela un récord Guinness.
En ese sentido quisiera preguntarte cómo fue la experiencia, cómo lo viviste y cómo esperas ahora, luego de haber representado a nuestro país en un momento tan bonito para los venezolanos, cómo esperas ahora seguir representando a los venezolanos quizás en otros escenarios y cuál es, digamos, la meta que tienes para seguir representando a Venezuela en otros momentos. William, disculpa que te interrumpa. ¿Me puedes repetir la pregunta, que se entrecortó un poco la llamada? Sí, tranquilo. No, que te preguntaba que me hablabas de lo que fue la experiencia de participar en el récord Guinness para Venezuela como la orquesta más grande del mundo. Y en ese sentido te quería preguntar cómo esperas ahora representar a Venezuela en otros escenarios y cuál es, digamos, tu norte para seguir llevando el nombre de Venezuela en alto. Bueno, mira, para mí fue una experiencia súper grandiosa. De hecho, aún teniendo 17 años, me conmoví muchísimo. Lloré sabiendo que Venezuela podría traer el récord Guinness a nuestro país, y de hecho fue por los niños y por la juventud que este récord hoy en día es récord venezolano. Pues la orquesta más grande del mundo es oficialmente totalmente venezolana. Para mí fue más que un honor, más que un placer compartir con todas las orquestas de distintos estados del país, de distintas razas indígenas. O sea, fue para mí algo súper magnífico, ¿sabes? Y claro, planeo representar a Venezuela en muchísimos escenarios. No me importa. Hay veces que la gente dice que eso es politizarse, pero yo digo totalmente que no. Yo siempre voy a representar a mi país, llevar mi bandera a todos los escenarios en los que yo me presente, ¿sabes? Porque claro, no hay nada mejor que representar el género, representar la música, pero más que todo representar al país que te dio el apoyo para llevarte a la cima y llevarte al éxito. así es. Ahora, Diego, ya para ir cerrando, no me quiero ir sin preguntarte cuáles son tus nuevos proyectos, qué tienes en mente, dónde te vas a presentar en los próximos días. He visto que has visitado algunos estados y que has estado también en algunos escenarios, y quisiera preguntarte qué tienes planeado y dónde vamos a ver a Diego en los próximos días. Bueno, este mes nos toca el 27 de agosto en el estacionamiento por Sala Show en Miles Peñas, una noche de un sueño prohibido, un artista que viene ahorita a Venezuela. Voy a estar presentándome en ese concierto, una noche bastante llena de amor y bastantes cosas románticas. Así que están todos totalmente invitados. Pueden escribirme a mi Instagram, donde perfectamente voy a pasarles toda la información referente a este evento. El 15 de septiembre es la premiación, la alfombra roja de los premios Latin Mara, al que estoy nominado como cantante revelación urbano del año, y también con mis amigos de Yulinao Producciones en la categoría de programa social musical, el programa Entre Amigos, que es con el que estamos haciendo ahorita la gira en todo el territorio nacional. Ya. Ahora, Diego, ya para finalizar, no me quiero ir sin preguntarte qué mensaje también le das a tu familia que ha estado allí apoyándote, porque sé que ha sido un apoyo fundamental en tu vida. Y por último, invitarte a soñar un poco, ¿no? Si hoy tuvieses la oportunidad de escoger a alguien, has mencionado algunos artistas con los que ya has trabajado y han sido grandes artistas, pero si tuvieses la oportunidad ahora mismo de escoger una colaboración, ¿con qué artista te encantaría colaborar? Bueno, primero quiero agradecer a mi familia por tanto apoyo, a Kimber González, a Jair Sánchez, a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia que siempre ha estado cada día desde el día cero hasta todo el poco éxito, pero el que me siento orgulloso el día de hoy. Quiero agradecerles a ellos porque simplemente han sido ellos quienes nunca me han dejado solo, quienes siempre me han manifestado el apoyo, a mi fanaticada, al fan club, a todas las personas que me siguen, a la gente de México, Argentina, Chile, que siempre me han manifestado su apoyo. Quiero considerarlos mi familia, porque han sido ellos quienes han llevado mi tema Amor Sin Condición a sonar en sus países, en diferentes partes del mundo. Y pues bueno, un artista con el que yo quisiera compartir sería Oscarcito Mundo, que bueno, ahorita se llama Yakosuki, o Nacho la Criatura. Vale, bueno, ya Oscarcito, si nos está escuchando, que seguramente
escuche Radio Caracas Radio, ya sabe que puede colaborar con Diego, que a Diego le encantaría trabajar con él. Bueno, Diego. Mi hermano William, un placer para mí, gracias por la invitación y espero seguirnos viendo. Dios mediante, la próxima vez nos vemos en persona, pero gracias por la invitación. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Estuve de visita en una finca llanera y un campesino me dijo una frase que no entendí muy bien. Me dijo: para que haya maíz en la llanura, tiene que haber café en las alturas. Para que haya maíz en la llanura, tiene que haber café en las alturas. Buena frase, nunca la había escuchado, pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque el maíz es un cultivo que consume mucha agua. Y en nuestros llanos, aparte de las lluvias de temporada, toda el agua para cultivar proviene de los Andes y de la cordillera de la costa. ¿Te refieres a todos los ríos que bajan desde las montañas al Orinoco? Exactamente. Las cumbres andinas son la principal fuente de agua para nuestras zonas más importantes de cultivo. Ok, entonces el maíz necesita las montañas para tener agua, pero ¿qué tiene que ver el café con todo esto? Lo que pasa es que en los Andes también son una tierra fértil que se utiliza para la agricultura y uno de los rubros más importantes que produce es el café. El café es un cultivo de muy bajo impacto que crece bajo el dosel de árboles más grandes porque necesita sombra. Es decir, que donde se cultiva café hay bosques.
Exactamente, y los bosques son importantísimos para que haya agua. Yo he escuchado mucho eso, pero no lo termino de entender muy bien. Si llueve, llueve, ¿cierto? El agua baja, estén ahí los árboles o no. Sí, pero los bosques funcionan como una esponja. Cae el agua de lluvia y tarda mucho en bajar por gravedad, porque se encuentra con hojas, raíces, plantas que la absorben, la retienen, la vuelven a liberar a la atmósfera, de ahí se vuelve a precipitar. O sea que un bosque hace que la montaña produzca agua a pesar de que no esté lloviendo. Claro, los ríos no dejan de fluir porque deje de llover. Sí, porque además las hojas de los árboles permiten que el vapor de agua que está en el aire se condense y caiga suavemente hacia la tierra cuando hay frío. Así que no es necesario que llueva para que haya precipitación. O sea, donde no hay bosque llueve menos, y cuando no llueve no hay ninguna fuente de agua alternativa. Exactamente, y eso es terrible para el maíz de la llanura. Otra cosa que pasa cuando no hay bosques en las cordilleras es que los aguaceros lavan la tierra y bajan con un poco de barro hacia la llanura, y eso daña los campos de cultivo. Entiendo. Entonces, tener café sembrado en las cordilleras permite que los agricultores andinos tengan un producto agrícola a la vez que preservan el bosque. Lo cual hace que los agricultores y ganaderos en las llanuras tengan agua para su producción. Mira entonces lo importante que son los planes de ordenamiento, para que en cada región se hagan las actividades productivas más adecuadas para todo el mundo, en vez de que cada quien explote su parte del ecosistema sin importarle el de los demás. Claro, si las cosas se hacen con inteligencia y planificación, todo es mucho más fácil y provechoso. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Ay, amigos, seguimos en Contigo Liberalmente, un programa de Claudia Macero que hoy tengo la oportunidad de conducir. Antes de continuar, vamos a hacer nuevamente cuña
Y recordarles a nuestros amigos de Perfect Hair, el cambio de look que siempre has soñado, déjalo en manos de los expertos, los especialistas en el corte y la química, están en Perfect Hair. Alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados para el cuidado y brillo de tu cabello, técnicas de coloración en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia, secados y peinados para todas las ocasiones. Además, en Perfect Hair también consienten tus manos y pies. Trabajan con el sistema de uñas semipermanentes y tratamiento de parafina. No te olvides preguntar por su depilación de cejas. Visítanos en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, y síguelos en Instagram como @salonperfecthair. Bueno, ya recordándoles a estos grandes aliados, vamos a entrar un poco en el tema del día de hoy, que es lo que ha ocurrido en los últimos días, y es que el régimen de Nicolás Maduro entregó a Irán 1 millón de hectáreas de campo para cultivos. Así lo reseña el diario El Nacional, que especifica que el viceministro de Interior para Asuntos Económicos iraní declaró que el plan de cultivo extraterritorial solo representa para su país, alcanzó un nivel de intercambios científicos con Venezuela. Sobre este tema voy a estar conversando con Pedro Ruchurtu, pero antes de iniciar, Pedro, yo comentaba en el bloque anterior, a mí me parece muy lamentable que en Venezuela se hable de una supuesta mejoría económica, se hable de una supuesta nueva normalidad, se hable hasta de supuestas primarias y supuestas elecciones, ¿no? Dándole así como una capa democrática al régimen de Nicolás Maduro. Sorprendente además que algunos aliados de la democracia pues ahora digan que pareciera que la solución es cohabitar con el régimen de Nicolás Maduro. Y también he visto a analistas y economistas que dicen, bueno, la situación política pues como que no importa tanto mientras que la gente pueda hacer su vida y podamos ir a grandes restaurantes y podamos ir a conciertos que cuestan un dineral, a pesar de que la mayoría de los venezolanos no puedan asistir. Pero a mí lo que me parece más lamentable es que todo eso ocurra en medio de este contexto, ¿no? En el que los aliados del régimen van ganando terreno y en donde aquellos que promueven los valores antioccidente estén creando su santuario en Venezuela, o que ya tengan su santuario en Venezuela. A mí me parece muy alarmante esto y quería hacer el comentario porque de verdad yo creo que, y también lo conversaba anteriormente con el tema de Juan Requesens, yo creo que el país y estas noticias y la de Juan te demuestran que el país no está bien, que el país sigue en crisis, que Maduro sigue estando allí y que sigue siendo un problema para los venezolanos, que no se puede, y en esto pues ya entro un poco en el análisis contigo, ¿no? No se puede hablar de una supuesta mejora dentro de Venezuela mientras que el régimen esté en el poder, porque esto es un grave peligro. Entonces, para eso te quise llamar, Pedro, para que nos cuentes un poco, y ahí va mi primera pregunta, ¿qué representa este acuerdo entre el régimen e Irán? No solamente para los venezolanos, sino para los aliados importantísimos de la democracia y de Occidente. Bueno, Williams, gracias por el espacio y la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo y bueno, tú planteas un tema medular. Yo comienzo diciendo que aquí lo único que queda claro es que lo único que ha normalizado el régimen es la persecución, por un lado, el hostigamiento hacia quien se le opone y además ha normalizado la entrega de nuestra soberanía por múltiples vías. Es decir, está la vía, obviamente, por la vía política, la vía de la convivencia con grupos criminales, con grupos... Sí. Creo que Pedro está teniendo problemas de conexión. Mientras tanto, como les comentábamos, esto es algo que representa un problema no solamente para los venezolanos, sino también para la región. Recordemos que Irán ha sido un enemigo no solamente de los valores occidentales, sino también de grandes aliados de la libertad y de la democracia. Vamos a leer un poco lo que ha sido este acuerdo que ha logrado el régimen de Maduro con Irán, y
un poco también lo que ha dicho el régimen iraní con respecto a este tema. Nicolás Maduro, dice el Nacional, Nicolás Maduro permitió a Irán el uso de 1 millón de hectáreas de las tierras de cultivo, según información del medio iraní Tasnim. El viceministro de Interior para Asuntos Económicos de ese país destacó que el valor añadido es que los productos y servicios proporcionados por las empresas nacionales basadas en el conocimiento que se crearían en otros países, como lo son en naciones suramericanas. Ahí creo que tenemos de nuevo a Pedro. Aquí estoy, perdón. El internet haciendo de las suyas. No, pero para retomar rápidamente, Williams, te decía que yo creo que lo primero que tenemos que asumir acá es que quien se ha dedicado a normalizar la situación en torno a perseguir a quienes se le oponen, a quien piensa distinto, pero además a entregar la soberanía del país reiteradamente es el régimen. O sea, el régimen es el que ha normalizado que hoy en Venezuela se violen los derechos humanos como se violan, la soberanía pues prácticamente se entrega a quien a ellos le dé la gana. Y hay que decir también, no solo porque hoy se haya decidido entregarle, que ya vamos a entrar en materia, 1 millón de hectáreas, a dar 1 millón de hectáreas a los iraníes. Cuando hemos tenido a los cubanos en los servicios de identificación, cuando tenemos a grupos irregulares controlando toda la zona fronteriza del país, cuando se le ha entregado a los chinos parte de la explotación de los recursos mineros en el arco minero, generando además un desastre ambiental. Es decir, esto ha sido realmente, o sea, para mí es además, cuando uno ve la arbitrariedad en torno al caso Juan Requesens, como el de tantos presos políticos, cómo se les acusa de traición a la patria, de conspiración, de ir contra el país, y uno revisa lo que realmente el régimen hace, lo que realmente el régimen, ellos son los verdaderos traidores, son los verdaderos conspiradores, son los verdaderos entreguistas, son los verdaderos enemigos del propio país al que dicen gobernar. Y yo creo que eso es lo que nosotros no podemos permitir como venezolanos, es aceptar que esto sea lo normal. El régimen pretende decirnos, miran, y parte de la comunidad internacional ha comprado ese discurso, que es el discurso de, mira, sí, yo violo derechos humanos, pero no importa, tengo petróleo o tengo recursos. Eso no está bien. O sea, al final eso está lleno de sangre, está bañado de sangre y no podemos permitirlo. Fíjate, este tema de Irán, hay que recordar, hay que ir un poco atrás. Hace una semana se firmó un convenio del cual muy poca gente conoce su contenido, ni siquiera enunciativo, un convenio de cooperación por 20 años con Irán. Eso se firmó justamente en el mismo momento en el que un avión iraní comprado por Venezuela está hoy retenido en Argentina, producto de, bueno, su vinculación a actividades ilícitas, hoy además siendo solicitado por los Estados Unidos. En el mismo momento en que eso ocurre y en el que ya se ha demostrado la vinculación de esa tripulación con la Guardia Revolucionaria iraní y con todo lo que ese avión para lo que se estaba utilizando, en ese mismo momento el régimen decide suscribir un acuerdo de cooperación con el gobierno iraní. Y al final, parte de lo que estamos viendo es eso. O sea, hoy se le decide dar una proporción o una parte de tierra equivalente al Estado Lara, ¿ok? Equivalente al Estado Lara. Hay que ver eso en el mapa, lo que significa 1 millón de hectáreas. Obviamente no sabemos en dónde exactamente, pero es el equivalente a un régimen que, bueno, también sancionado por todo lo que ha hecho, por vinculaciones, violaciones a los derechos humanos, por obviamente su vinculación con el crimen internacional. Y la pregunta que hay que hacerse aquí, Williams, es si esto realmente es cooperación o es que más bien no será que el régimen venezolano está buscando pagar su deuda cediendo territorio y cediendo lo que quieran a estos grupos en función de poder pagar parte de esa deuda que tiene que ver incluso con el envío de la importación de petróleo y de gasolina iraní a Venezuela, producto de la propia destrucción de la industria petrolera venezolana. Es decir, hay que entender acá, y con esto cierro esta primera respuesta, que nada de esto es casualidad. Hay un saqueo intencional del país, no solo de sus arcas, sino de sus recursos naturales, de su territorio. Y es parte de lo que el régimen, o consecuencia de lo que el régimen nos ha llevado a hacer como país, a deberle hasta la vida al mundo entero, a actores enemigos de la libertad, a actores antioccidentales, que hoy evidentemente nos van a empezar a cobrar. ¿Y por dónde nos están empezando a cobrar? Por nuestro propio territorio. Y tienen además a un gran aliado, que es un régimen que ha decidido darle nuestra soberanía y nuestro territorio a alguien que ni siquiera pertenece a nuestro hemisferio occidental. Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Y yo hacía hincapié en el tema de la situación del país, porque a veces la gente los ciudadanos no perciben que esto sea un riesgo para su vida cotidiana, ¿no? Pero yo creo que, como lo hemos conversado, va mucho más allá. Y a mí me preocupa un poco porque pues Venezuela luchó su libertad
y luchó su soberanía para hoy entregársela, como tú bien mencionas, a los enemigos de la libertad. Pero sobre todo, Pedro, y lo veía ahora en la noticia que estaba leyendo cuando estábamos intentando contactarte de nuevo, es el compromiso que tiene Irán y que lo dice abiertamente, ¿no? Lo dice su ministro abiertamente, de que esto se expanda a otros países de la región. Y lo dice específicamente, o sea, él no dice, bueno, pretendemos o intentamos, no, dice que es muy claro el objetivo de que no solamente sea Venezuela, sino que esto se extienda a otros países de Sudamérica. Yo quisiera preguntarte, porque por muchos años para los regímenes totalitarios fue un sueño el territorio venezolano. Y hoy llega el régimen de Maduro y les entrega en bandeja de plata nuestra soberanía y nuestra independencia, porque al final, ¿qué tan independientes somos, no? Después de ver todo esto. Pero ¿qué riesgos representa esto para Occidente y para el mundo? Y quisiera que hagamos este análisis, porque no es algo que nos vaya a afectar solo a nosotros. Obviamente nos está afectando y nos están quitando nuestro país, que ya, pues como tú has narrado, ya nos queda casi nada. O sea, ellos se han encargado de desintegrar a nuestra nación, pero quisiera ver los riesgos hemisféricamente hablando. Mira, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que la entrega de la soberanía del país no solo parte o consecuencia de Maduro, fue una intención de Hugo Chávez del día 1, sí, y los cubanos lo entendieron. Lo segundo, con respecto a la amenaza para Occidente, aquí no podemos olvidar que hace un año y tanto, el canciller iraní, desde el territorio venezolano, dijo que le declaraba la guerra a Occidente. Es verdad. Es decir, desde el territorio venezolano. No estamos hablando que lo dijo en Irán. No. O sea, desde el territorio venezolano. En un país como Venezuela, que geopolíticamente es estratégico por su ubicación y por, evidentemente, sus recursos. Entonces, que lo diga ahí es muy significativo. Eso por ese lado. Lo otro que hay que decir también en torno a esto, Williams, es que no podemos olvidar, y creo que el ejemplo del avión iraní es el mejor ejemplo, para el caso del avión iraní es el mejor ejemplo para ilustrarlo, el avión iraní-venezolano que está retenido en Argentina, es que estos movimientos, Hezbollah, Hamas, todos estos movimientos vinculados al terrorismo internacional están operando fuertemente en América Latina desde hace mucho. De hecho, yo lo conversaba hace un par de semanas con un amigo analista, Luciano, de Argentina, que ha trabajado este tema del caso AMIA, el atentado que hubo en Argentina, perpetrado por terroristas iraníes, Hezbollah, etc. Cuando eso ocurrió, ya uno denotaba la presencia de estos grupos que han encontrado, sobre todo en Sudamérica, pero en general, una especie de santuario para expandir su operación criminal en eso que llama la triple frontera, ¿no? Que es este espacio de Argentina, Paraguay, Brasil, que es donde operan fundamentalmente, pero que además ya operaban allí geográficamente, solo que ahora consiguieron en Venezuela a un operador, más allá que un operador logístico, un operador que les ofrece desde el Estado servicios de identificación, servicios para poder tener documentos legales, territorio ahora, porque le están dando territorio formalmente para agricultura, en lugar de, evidentemente, propiciar el apoyo a los venezolanos que cultivan, pero evidentemente ese no es el objetivo, porque por algo este régimen expropió, que robó, mejor dicho, tantas hectáreas a tantos venezolanos durante tanto tiempo. Entonces, cuando uno ve todo esto, al final, no estamos hablando solamente de una relación geopolítica, y no estamos hablando ni siquiera, incluso, Williams, solo de un pago de una deuda, que es parte de lo que está aquí en juego. Estamos hablando de que Venezuela está abriéndole las puertas a grupos vinculados al terrorismo internacional que ya operaban en América Latina de manera sigilosa, ahora hacerlo públicamente, abiertamente, para desestabilizar la seguridad de todo el hemisferio. Y eso no es poca cosa, porque quien crea que está lejos de este conflicto no ha terminado de entender las implicaciones que esto tiene. Estamos hablando de actores cuyo modus operandi, valores y valoración de la democracia son completamente diferentes a como los ve Occidente. No les importa ir contra las instituciones porque no son parte de su cultura. No defienden los valores occidentales y evidentemente forman parte de otra visión del mundo, otra cosmovisión. Y además han encontrado en este lado del mundo un elemento o punto pivote, como lo puede ser Venezuela, para desafiar
a las grandes potencias occidentales desde nuestro propio territorio. Entonces, hay muchas amenazas, pero además hay un elemento, Williams, si lo queremos ver más desde el punto de vista del día a día del ciudadano, que es, por ejemplo, el combustible. O aquí nos vamos a olvidar que este sistema de racionamiento que nos han impuesto los venezolanos con el tema de la gasolina es el sistema de racionamiento iraní que se implementó y que se sigue implementando. Es decir, eso implica que los iraníes han estado aquí operando por mucho tiempo y han estado perfeccionando y ayudando al régimen a perfeccionar sus mecanismos de control social. Su mecanismo de control social. Entonces, lo que estamos viendo es una manera de controlar y de, evidentemente, seguir sometiendo a los venezolanos, como lo hemos visto con otros actores geopolíticos. Entonces, nos afecta en todo punto de vista, y peor aún dentro de una narrativa de supuesta mejoría económica, que al final solo unos pocos disfrutan, pero que al final de cuentas sigue siendo un país tremendamente empobrecido. Ahora, Pedro, voy a esto último que acabas de comentar. Los ciudadanos, de una u otra manera, a pesar de que se ven afectados, pues están como de manos atadas, ¿no? Porque esto no, ya lo hemos conversado durante todo el análisis que hemos hecho, pero esto no es algo nuevo. O sea, no es la primera vez que el régimen le entrega a grupos irregulares parte de nuestro territorio. Lo hemos visto, yo lo pude vivir y evidenciar en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, cómo grupos irregulares hacen vida y funcionan libremente en el territorio venezolano. Pero ¿qué hacer, no? Porque entonces los ciudadanos se encuentran con una disyuntiva de una parte de la dirigencia política, a la que por ejemplo pertenece a Venezuela, que viene alertando sobre todo esto, pero para nadie es un secreto que también hay otra parte de la dirigencia que dice, bueno, eso en algún momento lo solucionaremos, en algún momento lo veremos, y la verdad es que van pasando los días y cada día pues esto pareciera empeorar en vez de encontrar una solución creíble y satisfactoria para todos los venezolanos. ¿Cuál crees tú que podría ser la solución a esta situación? O más concretamente, Pedro, ¿tú crees que en estas condiciones se podría lograr la liberación de Venezuela, digamos, de una manera sencilla y cohabitando con el régimen? O sea, lo pregunto porque para muchos te dicen, no, bueno, con el régimen hay que cohabitar y que ellos se mantengan en la presidencia, a nosotros que nos den unas cuantas gobernaciones. Mi pregunta más concreta, y perdona que me extienda, mi pregunta más concreta, si grupos irregulares hacen vida en estados como Apure, Zulia, etcétera, ¿de qué le sirve a la oposición ser gobierno en Apure, Zulia y etcétera si no tienen el control del territorio? Mira, Williams, yo creo que tú das en el punto, ¿no? Yo creo que lamentablemente hay muchos actores que le han agarrado el gusto a jugar a la democracia. Y no les importa, ¿no? Probablemente porque jugar a la democracia es su manera, es su modelo de negocios. Pero olvidan que el juego a la democracia, cuando se simula la democracia, significa que hay muchos inocentes que en ese juego pierden la vida y pierden su futuro, sus sueños, etc. Y eso es parte de la tragedia que estamos viviendo. Es decir, cuando tú ves por un lado ese discurso, y por otro lado ves lo que está pasando en el Darién, o lo que está pasando con este autobús que tuvo ese accidente en Nicaragua, gente intentando ir a Estados Unidos por vía Nicaragua. Es decir, lo que pasa por la cabeza de alguien, como yo siempre digo, que decide, mira, prefiero la incertidumbre de irme y no sé si sobrevivir en el camino a la certeza de morir en mi país, porque bueno, no tengo nada garantizado en él. Y hay gente que todavía juega a simular a la democracia y dice, bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, al final ya deben ser declarados actores no solamente estabilizadores del régimen, sino que son parte del régimen. Y es muy peligroso esto, Williams, porque al final estamos entrando en un juego en el que parte de la comunidad internacional está comiendo el discurso de que no hay nada que hacer, de que el régimen ganó, de que el país está mejorando y que hay que adaptarse. Y que como hay que adaptarse, hay que aceptar las reglas. Y que incluso, después de toda una ofensiva que iba contra un ejercicio clarísimo de ilegitimidad por parte del régimen, asumir que ahora ese régimen tiene legitimidad. Peor todavía, eso es peor todavía. La realidad, Williams, es que lo peor que puede pasar es que la gente piensa que este país está mejorando y que el régimen va a aceptar las reglas democráticas, porque al final van a terminar todos arrasados por ese mismo régimen. El régimen igualito se los va a comer. Totalmente. Tú bien lo decías, ¿de qué te sirve simular jugar a la democracia en un estado fronterizo que controla la guerrilla si al final es la guerrilla la que va a gobernar ese estado? Tú eres un simple peón, un simple adorno. Entonces, el discurso normalizador es muy peligroso, sobre todo quien lo compra,
Porque yo te puedo aceptar que el venezolano diga, mira, me cansé, volteo la mirada, esto no me dio resultados, estoy frustrado, qué fastidio, no quiero saber más nada, yo quiero hacer plata, y el régimen astutamente ha dejado hasta que le dé la gana, porque no sabemos cuándo es, porque hay que recordar que aquí no hay Estado de Derecho, no hay justicia, y que lo que hoy te dan y te permiten hacer, mañana te lo pueden quitar como les dé la gana. La gente dirá, bueno, mientras el régimen me deje hacer, yo volteo la mirada. Bueno, perfecto. Usted puede voltear la mirada. Como ciudadano eso es legítimo. Pero usted tiene que recordar que cuando usted no se mete en política y voltea la mirada, la política se mete con usted. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que, bueno, sí, la gente está en su legítimo derecho de voltear la mirada, pero quien no está o no tiene el legítimo derecho de hacerlo es la dirigencia. Si la gente se rinde, puede ser porque la gente se cansa, pero un dirigente no puede decir al país que la única opción que queda es rendirse, porque entonces no es ni dirigente ni líder. O sea, que se rinda, pero que ni dirija ni nada. Entonces yo creo, Williams, contestando tu pregunta, que hoy más que nunca es el momento de las voces firmes, de las voces fuertes, de las voces que hablan duro, pero que además las voces que tienen la legitimidad y tienen sobre todo la confianza de la gente para decir, por ahí no es. Si todo el mundo dice que el camino es el abismo, tendrá que haber un loco que diga, no es para el abismo. Hay que quedarnos al filo del abismo y luchar aquí parados, con todo en contra, pero seguir luchando. Eso al final será quien le diga a la gente, la cosa es por aquí y hay que ir en esos términos generando confianza. Lamentablemente hoy el panorama es, sí, es oscuro, lleno de incertidumbre, una comunidad internacional errática, pero te digo, Williams, al final de cuentas, solo las palmeras bien sembradas resisten el huracán y la fuerza del huracán. Y solamente el bien sembrado solo pasa por tener raíces sólidas, raíces fuertes. Y eso solo lo hacen los valores y las convicciones, no quien se presta para el juego del terreno. Y yo creo que esa es la gran lección, y la historia lo demuestra. Situaciones como esta, solo los liderazgos que han entendido el momento, pero sobre todo no han cedido al chantaje de la normalidad, son los que prevalecen. Y por eso yo le decía, quien juega aquí a normalizar todo es el régimen, evidentemente, pero lo que en Venezuela hoy es normal es que sigue habiendo venezolanos que huyen, siguen habiendo violaciones de los derechos humanos y sigue entregándose la soberanía. Eso es lo que el régimen ha normalizado en este país, no un crecimiento económico que muchos andan lavando de la cara y diciendo que está ocurriendo. Y es tarea nuestra, día a día, encargarnos de denunciarlo, porque de lo contrario, la espiral nos va a tragar. Así es, bueno, Pedro, con esas palabras creo que podemos cerrar este análisis, agradecerte por acompañarme y desde aquí obviamente insistir en la necesidad de que yo como periodista obviamente voy a seguir denunciando, voy a seguir alertando sobre lo que está ocurriendo en mi país, pero creo que es necesario que haya una dirigencia que esté a la altura, que le hable con la verdad a los venezolanos, pero sobre todo que asuma el compromiso de recuperar la libertad, la democracia y la soberanía de nuestro territorio, pero que lo asuma en serio, no como lo hemos hablado durante la conversación, no para algunas cuotas o no para algunos beneficios, sino que lo haga para la libertad de Venezuela como lo hicieron nuestros padres fundadores. Muchísimas gracias por acompañarme, Pedro. Gracias a ti. Ruchurtu, analista político, estamos hablando sobre lo que ha sido la entrega por parte del régimen de Nicolás Maduro a el régimen iraní de parte de nuestro territorio. De esta manera llegamos al final de este Contigo Liberalmente. Para mí ha sido un placer conversar y acompañarlos el día de hoy y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.